La Revolución Francesa. Hacia fines del siglo XVIII existía en Francia un régimen monárquico absolutista, despótico, abusivo, hasta el extremo de que uno de sus reyes, Luis XIV, se atrevía a decir: el Estado soy yo, y Luis XV descaradamente afirmaba: después de mí que venga el diluvio. La monarquía inspiró profundo odio y la reacción del pueblo, orientado por notables hombres de pensamiento, no se hizo esperar. El gran movimiento conocido con el nombre de la Revolución Francesa triunfó en el año de 1789. De la Revolución Francesa nació una transformación política, social y económica que repercutió en todo el mundo. Una asamblea integrada por el clero, la nobleza y el pueblo proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre. No es necesario insistir en el modo como las ideas revolucionarias de Francia influyeron entre nuestros libertadores. Basta recordar la traducción y divulgación de dichos derechos por don Antonio Nariño. El efecto de la publicación del precursor, dice un historiador, fue como la dinamita de aquella época. Además de Nariño, estudiaron con entusiasmo esas ideas don Francisco de Miranda, el libertador Bolívar, don Camilo Torres, entre los principales. Situación de España en 1808. La decadencia de la madre patria en 1808 era lamentable. Gobernaban Carlos IV, un rey decrépito y débil, y María Luisa, una reina caprichosa y coqueta. Imponían su voluntad los preferidos de la corte, especialmente el ministro Manuel Godoy. La oposición pidió que el rey abdicase, es decir, entregase el mando a su hijo Fernando, el futuro Fernando VII, y así se logró. Esto fue motivo de las más agrias disputas entre la familia real. En tal momento de la historia, Napoleón Bonaparte, el emperador de los franceses, se encontraba en la cumbre de su prestigio y de sus ambiciones y puso los ojos en España. Maliciosamente, fingiendo imponer la paz en la familia real, citó a sus miembros a una reunión en la ciudad francesa de Bayona. Todos cayeron en la trampa. Carlos IV, en presencia del emperador, le exigió a Fernando que le devolviese la corona. Le dijo que era un rebelde y un malico que hasta había intentado asesinarlo. Fernando devolvió el mando a su padre y éste lo cedió a su majestad el emperador Napoleón, con todos sus derechos al trono de España y de las Indias. A su vez, Napoleón lo entregó a su hermano José Bonaparte. Fue entonces cuando se constituyó la junta a que nos hemos referido al hablar del Memorial de Agravios. El pueblo español que amaba a Fernando se dio a derramar su sangre por él. A los gritos de ¡Viva Fernando VII! Y muera Napoleón con todos los franceses, se lanzó a la lucha y logró que el monarca español fuese devuelto al trono 5 años más tarde. Ante tanta bajeza de la corona de España y en el peligro de que la Nueva Granada sucumbiera al poder de Napoleón, la opinión pública se pronunció a favor de la independencia. Sin la intervención de Bonaparte en los asuntos de España, dice un escritor, América habría tardado muchos años en declararse independiente. El miedo de caer en sus manos produjo la creación de juntas, de las cuales, con el correr de los días, nació la independencia de toda la América hispana. Principios generales de los derechos del hombre. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales no pueden fundarse sino sobre la utilidad común. El objeto de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales del hombre, que son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. El principio de la soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún cuerpo, ningún individuo puede ejercer autoridad que no provenga de ella. La libertad consiste en poder hacer todo lo que no dañe a otro. La ley no puede prohibir sino las acciones dañosas a la sociedad. La ley es la expresión de la voluntad general. Debe ser la misma para todos, sea que proteja o que castigue. Ningún hombre puede ser acusado, detenido ni arrestado sino en los casos determinados por la ley. Todo ciudadano llamado o cogido en virtud de la ley debe obedecer al instante. La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre. Todo ciudadano, en consecuencia, puede hablar, escribir, imprimir libremente, debiendo así responder de los abusos de esta libertad en los casos determinados por la ley. La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita una fuerza pública y para mantenerla es indispensable una contribución común.
La sociedad tiene derecho de pedir cuenta de su administración a todo servidor público. Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, ninguno puede ser privado de ella sino en cuanto la necesidad pública lo exija y bajo la condición de una previa y justa indemnización. Los precursores Francisco de Miranda y Antonio Nariño, Francisco José de Caldas, Francisco Antonio Sea y Camilo Torres. Francisco de Miranda, caraqueño como Simón Bolívar y mayor que él en más de 30 años, don Francisco de Miranda fue el primer abanderado de la libertad y la historia lo ha consagrado con el título de precursor de los precursores de la independencia americana. Hijo de padre español y de madre venezolana, recibió educación en España, formó parte del ejército con que la madre patria, por su odio a Inglaterra, contribuyó a la revolución de los Estados Unidos. En este país decidió dedicar su vida al servicio de su tierra oprimida y cultivó amistad con figuras de la talla del gran Washington, su libertador. De tal manera se hizo famoso por el valor y la constancia que las damas de Estados Unidos llevaban su retrato bordado en los pañuelos. En Londres, en Madrid y Cádiz organizó grupos llamados logias. Para pertenecer a ellas, los amantes de la independencia debían prestar el siguiente juramento: nunca reconocerás por gobierno legítimo de tu patria sino el que sea elegido por libre y espontánea voluntad de los pueblos. Y siendo el sistema republicano el más adaptable al gobierno de las Américas, propenderás, por cuantos medios estén a tus alcances, a que los pueblos se decidan por él. Actuó en la Revolución Francesa al lado de soldados que llevaban la patria en el corazón y la libertad en el alma, y logró que su nombre fuese grabado en el Arco del Triunfo de París, levantado en memoria de los héroes inmortales. Dueño de una inmensa cultura, conocedor de varios idiomas, activísimo y audaz, tocó a todas las puertas y solicitó en las cortes de Europa auxilios para libertar a su patria. Al fin logró en Londres algunos recursos y con 200 hombres llegó a las costas de Venezuela, en donde fue derrotado. De esta aventura quedó la bandera tricolor inventada por Miranda y que por primera vez ondeó en un pequeño barco de dicha expedición llamado el Leandro. Era el año de 1806. Otra vez, en 1812, comprometido por Bolívar, intentó destruir a los españoles. Se vio obligado a entregarse al jefe realista Domingo Monteverde. Sus mismos compañeros de armas, entre ellos Bolívar, lo declararon traidor y lo entregaron al enemigo. Fue enviado a la más espantosa cárcel de Cádiz. Cuando le preguntaban si le pesaban mucho las cadenas, respondía que sí, pero que mucho menos que las que sus subalternos le habían amarrado en Venezuela. En 1816, viejo y olvidado, murió en la prisión. Fue así, comenta un historiador, el triste fin del primer hombre de la revolución, del que dio principio a la gigantesca obra de redimir a América del duro yugo español.